La Segunda Guerra Púnica, que estalló en el año 218 a.C., no fue un simple conflicto entre Roma y Cartago, sino un enfrentamiento que iba mucho más allá de las batallas. Todo comenzó con la ambición de expansionismo de ambas potencias, que se miraban de reojo en el Mediterráneo. Tras la Primera Guerra, Roma había emergido como una fuerza dominante, pero las tensiones seguían latentes. Aníbal Barca, el brillante general cartaginés, decidió que era hora de recuperar el prestigio perdido por su ciudad, y su audaz decisión de atacar a Roma cruzando los Alpes dejó perplejos a muchos. Mientras tanto, los romanos se sentían amenazados y decidieron contraatacar para asegurar su hegemonía. Las ciudades leales a Cartago en Hispania se volvieron clave, y el conflicto se intensificó tras la famosa victoria de Aníbal en Cannes en 216 a.C. Roma, sin embargo, no se rindió, y con el liderazgo de figuras como Escipión el Africano, empezó a preparar su propia revancha. Así, la atmósfera estaba cargada de tensión, y el destino de ambas civilizaciones pendía de un hilo, acercándose a un enfrentamiento decisivo en el horizonte, la batalla de Same. La tensión entre Roma y Cartago escaló a niveles palpables en los años previos a la batalla de Same. Ambos bandos eran conscientes de que estaban en una especie de juego mortal, donde cada movimiento podía ser determinante. Después de la victoria devastadora de Aníbal en Cannes, los romanos se encontraban en un estado de vulnerabilidad, pero eso no los detuvo. Al contrario, la derrota fue un llamado a la acción. Las legiones romanas, ahora bajo el mando formidable de Escipión el Africano, empezaron a reorganizarse y a diseñar nuevas estrategias. En Cartago, el miedo a perder todo lo que habían ganado, junto con la presión interna por demostrar su valía, aumentaba la urgencia de Aníbal para actuar. En este clima de inminente confrontación, el Mediterráneo se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada uno intentaba anticipar los movimientos del otro. Las ciudades-estado y los aliados en Hispania estaban profundamente involucrados en este conflicto, y la inquietud crecía en ambos lados. Todo lo que habían construido, todos los sacrificios, estaban a punto de enfrentar su mayor prueba en el campo de batalla. Un choque monumental se avecinaba, y el eco de la guerra resonaba en el horizonte. Aníbal Barca es recordado como uno de los generales más brillantes de la historia militar. Desde su llegada al mando de las tropas cartaginesas, su astucia y audacia marcaron la pauta de la guerra. Su famosa travesía a través de los Alpes para sorprender a Roma es un testimonio de su audacia y estrategia innovadora. Aníbal no solo era un líder formidable en el campo de batalla, sino también un maestro en la manipulación de aliados y enemigos. A pesar de sus victorias de renombre, como la devastadora derrota infligida a los romanos en Cannes, su camino hacia la gloria estaba lleno de desafíos. La lealtad de sus tropas era fundamental, y su habilidad para mantener la moral alta en tiempos críticos le otorgó un estatus casi legendario. Sin embargo, su obstinada decisión de no marchar directamente sobre Roma le costaría caro. Con el tiempo, la amenaza de Escipión el Africano se hacía más evidente, y Aníbal se encontraba frente a un nuevo adversario que prometía cambiar el rumbo de la guerra. La figura de Aníbal resuena a lo largo de la historia, tanto por sus tácticas audaces como por la presión constante que sentía de devolver a Cartago la gloria que había perdido. Escipión el Africano emergió como un personaje clave en la historia de Roma durante la Segunda Guerra Púnica. No era solo un líder militar, era un estratega brillante que sabía cómo aprovechar las debilidades del enemigo. Tras el desastre de Cannes, Escipión tomó la iniciativa de llevar la guerra directamente al corazón de Cartago, algo que muchos consideraban arriesgado. Con un carisma y liderazgo que inspiraban a sus tropas, logró unir a las legiones romanas en un esfuerzo por recuperar la gloria perdida. Su enfoque innovador incluía no solo la batalla en el campo, sino también el combate político en Hispania, donde estableció alianzas estratégicas y debilitó las fuerzas cartaginesas. La astucia de Escipión le permitió ganar la lealtad de muchos pueblos que antes apoyaban a Cartago. Su visión de la guerra era clara:
debía enfrentar a Aníbal no solo desde una posición defensiva, sino atacando donde más le dolía a su oponente. Así, el camino hacia Same se pavimentó, y con el tiempo, Escipión demostraría que su ingente preparación y plan estratégico le darían la victoria que Roma tan desesperadamente necesitaba. La batalla no sería solo una confrontación de ejércitos, sino una prueba del ingenio y la determinación de un hombre que transformó el destino de su ciudad. Con la batalla de Same a la vista, la tensión entre Roma y Cartago se intensificó notablemente. Escipión el africano, decidido a llevar la guerra al corazón del enemigo, comenzó a reunir su ejército con meticulosa dedicación. Las legiones romanas, forjadas en las llamas de la derrota, han sido reconstituidas y entrenadas, listas para enfrentar a Aníbal de una vez por todas. Mientras tanto, en Cartago, Aníbal sentía la presión creciente. Su reputación como un general imbatible estaba en juego, y sabía que cada movimiento debía ser calculado. Ambos líderes, hombres de gran astucia, se adentraban en la preparación del encuentro que cambiaría el rumbo de la historia. Escipión, consciente del peligro que representaban los elefantes de guerra cartagineses, planeó su estrategia para contrarrestar su impacto. En el campo, los romanos ensayaban formaciones, entrenando cada hombre para que su corazón palpitara al unísono con el de su legión. El aire estaba cargado de expectativa, no solo se trataba de una batalla, sino del destino de dos civilizaciones. En las semanas previas a Same, el Mediterráneo se había convertido en un mar de rumores y especulaciones, donde el destino de Roma y Cartago colisionaría de forma dramática. La anticipación crecía, y el eco de los preparativos resonaba como un preludio de la gran obra que estaba a punto de desarrollarse. El campo de batalla de Same se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que cambiaría la historia. Este terreno, ubicado cerca de la ciudad de Cartago, presentaba un paisaje variado, con una mezcla de campos abiertos y zonas más densas de vegetación. Estas condiciones ofrecían tanto oportunidades como obstáculos para ambos ejércitos. Los romanos, con su formación de legiones, aprovechaban los espacios abiertos para desplegar su fuerza de manera eficiente, mientras que los cartagineses, liderados por Aníbal, buscaban utilizar la densidad de la vegetación para ocultar movimientos y maniobras. La época del año también jugaba un papel importante. El clima del Mediterráneo, caluroso y seco, agotaba a los hombres y a los animales, lo que hacía que la resistencia y la logística fueran factores cruciales. Además, el terreno favorecía a las tropas que conocían bien la zona, un factor que Aníbal esperaba usar a su favor. El aire estaba impregnado de una mezcla de temor y determinación, mientras ambos ejércitos se alineaban para luchar no solo por su propia supervivencia, sino por el futuro de sus civilizaciones. Cada piedra y cada brisa parecían susurrar promesas de gloria o desgracia, marcando el preludio de una batalla épica. La batalla de Same fue un verdadero despliegue de astucia táctica que definiría el destino de Roma y Cartago. Escipión el africano, con su mente brillante y su capacidad para adaptarse al campo de batalla, usó formaciones innovadoras para neutralizar la formidable presencia de los elefantes cartagineses. En lugar de enfrentar a estos gigantes de frente, el mando romano optó por crear espacios abiertos en sus líneas, permitiendo que los elefantes pasaran de largo, perdiendo así su impacto inicial. Al mismo tiempo, las legiones estaban organizadas en un despliegue de triple línea, lo que les permitió ajustar su formación dependiendo de la situación, haciendo que cada legionario estuvieran listos para luchar de manera estratégica. Por otro lado, Aníbal, el maestro del engaño, confiaba en el uso de sus tropas de élite y en la destreza de su caballería. Sin embargo, no todo salió como lo había planeado. Su ejército, aunque experimentado, se vio afectado por el desgaste de la campaña y la falta de suministros. Las decisiones rápidas y las adaptaciones que ambos comandantes llevaron a cabo en el fragor de la batalla marcarían la diferencia entre la gloria y la derrota. El polvo del campo de batalla se alzaba mientras las tácticas se ejecutaban, reflejando la lucha no solo de ejércitos, sino de dos visiones opuestas del futuro.
El momento culminante de la batalla de Same llegó con un estruendo ensordecedor, donde el destino de Roma y Cartago se definió en cuestión de horas. Las tropas se enfrentaron en un espectáculo formidable, con el sonido de espadas chocando y el clamor de los guerreros resonando en el aire. Escipión, ágil y astuto, había diseñado sus formaciones no solo para resistir, sino para sorprender. A medida que los elefantes de guerra de Aníbal avanzaban, el corazón de la legión romana latía en unísono para maniobrar con precisión, dividiendo sus filas y dejando pasar a estos colosos, que perdieron su efectividad antes de que pudieran causar estragos. Con el movimiento de sus tropas, Escipión mostró su maestría táctica, transformando el caos en una danza de estrategia. Aníbal, por otro lado, luchaba con la ferocidad de un león. Con su caballería intentando flanquear al enemigo y sus tropas de élite embistiéndolo con fuerza, todo parecía a su favor. Pero la astucia de Escipión pronto se hizo evidente, y el viento de la batalla comenzó a soplar en su dirección. La lucha se intensificaba, y los gladiadores de ambos lados enfrentaban el desafío no solo de sobrevivir, sino de asegurar la gloria inmortal de sus respectivas civilizaciones. En Same, no era solo una batalla, sino un choque titánico de voluntades que decidiría el futuro del Mediterráneo. En la batalla de Same, los elefantes de guerra representaron no solo una imponente fuerza física, sino también un elemento psicológico en el campo de batalla. Estos gigantes de varios tonos de gris y marrón, equipados con torres y guerreros lista para la acción, marchaban pesadamente hacia la línea romana, generando temor entre las legiones. Sin embargo, el astuto Escipión había preparado a sus tropas para un encuentro así. En lugar de enfrentar directamente a los elefantes, ordenó que las filas romanas se abrieran, permitiendo que los colosos pasaran de largo. Esta decisión crucial minimizó el impacto de los elefantes, que, al quedar desorientados, se volvieron una carga más que una ventaja para Aníbal. Mientras los cartagineses esperaban que su fuerza colosal causara estragos, la táctica de Escipión se convirtió en un verdadero espectáculo de ingenio. Los legionarios, con determinación renovada, enfrentaron lo que quedó, volcando el miedo en agresividad. Así, esos imponentes animales que deberían haber aplastado a los romanos no hicieron más que reforzar la inteligencia táctica de su adversario. El eco de sus pasos resonaba, pero el ingenio de Escipión logró convertirlos en leones sin dientes en el desenlace de esta épica confrontación. El desenlace de la batalla de Same resuena como un eco de determinación y caos entre dos civilizaciones que chocaban con fuerza. A medida que la lucha se intensificaba, las estrategias de Escipión el africano comenzaron a dar fruto, transformando la desesperante situación de sus legiones en una victoria inminente. Las fuerzas cartaginesas, a pesar de la ferocidad de Aníbal, se vieron atrapadas en un torbellino de confusión y derrota. La táctica romana de dividir sus líneas para desorientar a los elefantes había pagado dividendos, y las tropas, ya revitalizadas por su ingenio, arremetieron con todo su ímpetu. Los cartagineses, mermados por el cansancio y la falta de recursos, comenzaron a ceder terreno. Al final, la desbandada de las tropas cartaginesas dejó a Aníbal en una posición desesperada, cuestionando su destino y la gloria de su ciudad. Con un grito de guerra resonando en sus oídos, los romanos se lanzaron en perseguir a sus enemigos, sellando el futuro de Cartago y catapultando a Roma hacia la cima del poder mediterráneo. La victoria no solo significaba una batalla ganada, era la señal de que el Imperio romano estaba destinado a dominar y forjar su legado en la historia. La victoria en la batalla de Same marcó un punto de inflexión trascendental para Roma y Cartago, cuyas trayectorias se bifurcaron de forma drástica. Para Roma, esta victoria no solo reafirmó su dominación militar, sino que consolidó su posición como la potencia hegemónica del Mediterráneo. La gloria de Escipión el africano resplandeció, transformándolo en un héroe venerado, símbolo de la resiliencia romana. En contraposición, Cartago se encontró devastada. La derrota significó no solo la pérdida de su ejército, sino también una humillación que transformaría su estatus en el mundo antiguo.
Obligada a firmar el Tratado de Same, Cartago vio cómo su imperio se reducía drásticamente, con severas limitaciones en sus fuerzas armadas y el pago de exorbitantes indemnizaciones. La ciudad, una vez temida y admirada, se convirtió en un paria en el juego político del Mediterráneo. Aunque a la larga, la historia de Cartago no terminaría con la derrota de Same, la sombra de esta batalla perduraría, recordando constantemente a su pueblo la fragilidad del poder y la gloria. En este nuevo escenario, Roma avanzaba, decidida a extender su dominio, mientras Cartago empezaba a cerrar una herida que tardaría en sanar. La batalla de Same dejó un legado imborrable que resonó a lo largo de la historia, transformando no solo el destino de Roma y Cartago, sino también la forma en que se concebían las guerras. Para Roma, la victoria consolidó su enorme influencia en el Mediterráneo y sentó las bases de un imperio que se extendería por siglos. La figura de Escipión el africano se elevó a un estatus casi mítico, convirtiéndose en un modelo de liderazgo y estrategia militar. Por otro lado, el eco de la derrota resonó en las calles de Cartago, donde la humillación de perder la guerra frente a un adversario tan formidable resultó devastadora. La ciudad se vio obligada a aceptar condiciones duras, que limitaban su ejército y derechos comerciales. Esta transformación puso fin a la era de Cartago como protagonista en el Mediterráneo, marcando el inicio de una nueva fase donde Roma jugaría un papel central. Sin embargo, el legado de la batalla no se detuvo ahí, también dejó lecciones sobre la importancia de la adaptación y la estrategia en el campo de batalla. Las tácticas de Escipión se estudiaron y admiraron en generaciones futuras, enseñando que la astucia y la innovación son claves para superar incluso a los más formidables oponentes. Same no fue solo el desenlace de un conflicto, sino el inicio de una narrativa que moldearía el futuro del mundo antiguo.